más de 25 años de experiencia en la Procuración de Justicia, y quien, además de darle la bienvenida aquí al programa, también le damos la bienvenida al grupo de abogados de ayuda legal que está al servicio de la comunidad. Luego, entonces, doblemente bienvenida, licenciada. Un gusto que esté con nosotros. Gracias, licenciada. Es un placer estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto participar en este programa, en este grupo de ayuda, con toda confianza. Lo que podamos aportar sería muy importante para nosotros. Gracias, licenciada. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que lo estamos viviendo a diario aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, en el país, que es el nuevo sistema de justicia penal en México. Hemos visto cómo en los últimos años se hicieron reformas al marco constitucional, al marco legal, y pasamos del sistema tradicional de justicia penal de seguridad pública en nuestro país a un nuevo sistema. Entonces, hoy vamos a platicar con ustedes acerca de los cambios que se dieron, de cuáles son estas ventajas del nuevo sistema, pero también vamos a platicar con ustedes acerca de los problemas que se está suscitando en razón de la implementación del nuevo sistema. Estamos en un momento coyuntural, estamos viendo, por desgracia, un incremento en la violencia en nuestra ciudad muy grave, en el tema de homicidios, en el tema de robos, en todos los delitos, y es, entre otras cosas, no quiere decir que sea el único factor, pero sí es un tema que influye las adecuaciones que se dieron al marco legal y que, por desgracia, pues no se tomaron las medidas necesarias para que las instancias que participan en el sistema de seguridad y justicia penal en nuestro país estuvieran preparadas para ello, ¿no? Nosotros, como siempre, vemos cuáles son los antecedentes del viejo sistema de justicia. Como ustedes, los que ya les tocó a lo largo de los años ver el funcionamiento del sistema penal en México, podrán ver que el sistema anterior era un sistema principalmente inquisitivo, un sistema acusatorio en el cual predominaba el monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, en el cual el objetivo principal era hacer que quien cometiera un delito pagara, y principalmente se enfocaba a que pagara a través de prisión. Y por ello también veíamos que las cárceles en nuestro país estaban totalmente llenas. Este sistema, si bien mencionaba ya a la víctima o al ofendido, pues no era el objetivo principal el resarcir a la víctima o al ofendido, sino que su objetivo principal era hacer que precisamente quien había cometido un ilícito pues pagara a través de cárcel. Entonces, el actual sistema es un sistema más técnico, es un sistema garantista, es un sistema que ya la licenciada nos comentará cuáles son las características principales, pero que nosotros lo vemos precisamente como ello, un sistema en el cual le va a dar la posibilidad a las partes, y me refiero a la fiscalía y me refiero también al ofendido o a la víctima del delito, para que puedan participar, y que tiene algunas figuras jurídicas muy interesantes, ¿no? Entonces, esto es los aspectos principales. Antecedentes, bueno, vamos a ver la reforma al marco constitucional que se hizo en el 2008, de diferentes artículos constitucionales, del 16, del 17, del 18, del artículo 20 constitucional, del artículo, incluso al 123, apartado B, que tiene que ver con los elementos de las corporaciones policíacas, la posibilidad de que ya la autoridad incluso pueda despedirlos sin necesidad de después reinstalarlos, y que es un tema que también ha hecho que los propios policías se agrupen, porque modificó sus relaciones laborales, su permanencia en el trabajo, como era en antaño, ¿no? Entonces, son una serie de artículos de la Constitución que se reformaron desde el año del 2008 y que después gradualmente han venido implementándose. En el caso particular de nuestra ciudad, pues apenas el año próximo pasado. En Baja California ya tenemos el caso de Mexicali, que tiene 6 años ya con este nuevo sistema de justicia. Pero nosotros vemos con mucha preocupación cómo, por desgracia, se dejó todo hasta el último momento. La reforma del 2008, que se fue implementando en diversas partes del país, precisamente se dejó esta vacatio legis que se llama estos años para implementación del mismo, para que las autoridades pudieran prepararse
para la entrada en vigor de la reforma. Y para ello hubo cursos de capacitación para fiscales, para jueces, para corporaciones policíacas. Hoy en día vemos con mucha preocupación, y esto es uno de lo que en nuestra opinión, de acuerdo a lo que vemos en el día a día, por desgracia, el eslabón en el que no se prepararon adecuadamente, en donde vemos que hay una mayor debilidad, es en el primer eslabón en una cadena de seguridad y justicia. El primero es el tema que tiene que ver con la prevención del delito, y que para ello nuestra Constitución es muy clara al respecto. Habla que hay una concurrencia en el cual municipio, estado, federación le corresponde la prevención del delito, y para eso están las policías municipales, que son las más numerosas. Para eso están a nivel estatal la Policía Estatal Preventiva, para eso está la Policía Federal Preventiva. Entonces, en este eslabón, que es el primero en la cadena de seguridad y justicia, prevención del delito, procuración de justicia, impartición de justicia y readaptación social, el primer eslabón, que es el que llega cuando se comete algún ilícito, las policías preventivas, pues es el eslabón menos preparado. Y por desgracia vemos cómo los policías no están preparados, y entonces por deficiencias, porque el nuevo sistema es un sistema muy técnico, por deficiencias en la cadena de custodia, en el parte homologado, en la lectura de los derechos de los probables responsables, pues salen en libertad. Y entonces estamos viendo hoy en día un problema muy serio de impunidad, que crece la impunidad, que hay personas que cometen ilícitos y que los vemos rápidamente en la calle, amén también de las bondades que tiene el nuevo sistema y que vamos a platicar. Esto es, en nuestra opinión, una de las deficiencias principales, y que no tiene que ver con el sistema en su estructura, tiene que ver con la preparación que debió haberse dado de años atrás de todos los que participan en el nuevo sistema, de jueces, de ministerios públicos, de policías, para que todos estuvieran acordes al nuevo sistema. Sin embargo, vemos cómo hubo un esfuerzo importante en las áreas de procuración de justicia, tanto en la Procuraduría del Estado como en la Procuraduría General de la República, o con los jueces de control en el Poder Judicial, pero no así en el primer eslabón, en las policías, las cuales encontramos grandes deficiencias, y esto está ocasionando, repito, que se genere mayor impunidad y que haya muchas personas que cometen ilícitos y que por temas técnicos después salgan en libertad. Por supuesto que vamos a hablar también acerca de las bondades que tiene el sistema, principalmente enfocadas a la reparación del daño, principalmente enfocadas a la víctima u ofendido del delito, que ahora tiene una mayor participación, ¿sí? Esto es, a grosso modo, lo que su servidor opina respecto a lo que está sucediendo, y que, repito, nos preocupa muchísimo porque vemos cómo se incrementa la violencia como nunca en la historia de nuestra ciudad, los homicidios desbordados, amén de algunos otros delitos que también se cometen de manera constante, ¿no? Entonces, este nuevo sistema de justicia penal tiene una serie de características, y yo, como experta en la materia, me gustaría que nos comentara la licenciada Lourdes cuáles son esas bondades, cómo ve usted el nuevo sistema, licenciada, con la experiencia usted que ha tenido de trabajar en el sistema anterior y de trabajar también con el nuevo sistema de justicia penal. Gracias, licenciado. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, el sistema nuevo que se ha implementado recientemente en nuestra ciudad, y que, como lo refiere atinadamente, este sistema viene de la reforma desde el año 2008, y que bueno, aquí en la ciudad se esperó hasta el último momento, que fue la entrada en vigor el día 18 de junio del año 2016. Este sistema, efectivamente, el problema principal ante el que nos enfrentamos es precisamente que pues hubo un poco de falta de capacitación, principalmente, como usted lo dice atinadamente, a las corporaciones policíacas, que son la primera persona, es el primer respondiente ante un hecho delictivo, y al ser el primer respondiente es el que genera, echa a andar el mecanismo del sistema de justicia que debe de prevalecer.
Es el sistema, las diferencias entre el sistema tradicional que se venía y que hasta ahorita todavía sigue trabajando y el nuevo sistema. Ha habido comentarios efectivamente, licenciado, en relación a que el sistema tradicional que estábamos manejando efectivamente es un buen sistema. Yo no estoy en contra de eso. Efectivamente estamos trabajando y tenía sus resultados. Sin embargo, pues este cambio a un nuevo sistema obedece también a tratar de despresurizar esas cargas de trabajo que se tenían o que se siguen teniendo tan fuertes en el sistema tradicional. Esa fue una de las razones principales por las que se generan estos cambios. Una, la carga de trabajo impresionante, los rezagos, cosa que ahora el nuevo sistema nos brinda la oportunidad de poder hacer juicios más cortos, nos brinda mecanismos de solución a controversias, nos brinda salidas alternas y eso permite que el ciudadano tenga una respuesta más favorable y de manera inmediata a la problemática que se le presenta. Existen muchas diferencias, podemos hablar en el nuevo sistema, a diferencia del tradicional, pues que ahora es público. Al ser público y no solamente pueden comparecer las partes involucradas, como en este caso sería pues la defensa, el imputado, el Ministerio Público, eventualmente la víctima, acompañado de un asesor jurídico, que es lo que ya en un momento más estaremos retomando. Hay muchas diferencias que, como se los menciono, pues tenemos que es público, que se rige bajo ciertos principios como es la inmediación, que en esta ocasión ya en este nuevo sistema el juez está presente, está ahí de manera directa presenciando lo que sucede entre las partes y tomando en consideración lo que las partes argumentan. Es así como con el nuevo sistema se trata de dar una transparencia y una claridad a lo que está sucediendo dentro de los procedimientos en los cuales cualquiera de nosotros puede ser partícipe. Ese es uno de los principios que nos estamos refiriendo al principio de inmediación. Tenemos otros principios como es el de concentración y el de continuidad. Esto es que las audiencias o el desahogo de pruebas se van a llevar a cabo de una manera consecutiva en los menores actos posibles para que esto sea más rápido y dar la continuidad y no se contamine en un momento dado las pruebas. Son estas algunas de las diferencias entre el sistema tradicional, que el sistema tradicional era puerta cerrada, es eminentemente escrito. No hay, si vemos un poco más allá, la participación de la defensa o la participación de la víctima y hasta de su asesor jurídico resultaban casi nulas. En este nuevo sistema la participación ya resulta más activa, ya resulta más abierta, ya incluso podemos realizar argumentos de manera directa ante el juez, los cuales él valora y toma en consideración para poder resolver respecto del caso que se le está presentando. En este tema, que son muy abiertos los temas, tenemos la cuestión de las salidas alternas, los mecanismos de solución a conflictos. Esto es dentro del nuevo sistema. El nuevo sistema le ofrece que cuando usted va a presentar una denuncia o una querella ante el agente del Ministerio Público, usted primero va a ser atendido ante el sistema de justicia penal, ante el sistema alternativo de justicia penal, denominado por sus siglas CEJAP. Y también tenemos el CEJA, que es el Centro de Justicia Alternativa. Estos dos centros, el CEJA se encarga de la atención de asuntos del ámbito civil.
de algunas cuestiones del ámbito familiar. En el caso que nos ocupa, que es en materia penal, sería CEJAP. Usted acude ahí y lo primero que se le indica es y se le invita a tratar de optar por alguna de las soluciones de conflictos, que son los medios alternativos de justicia. Esto es que usted puede optar por una conciliación o por una mediación antes de iniciar una denuncia penal que le da un resultado rápido a su problemática. Muy importante, porque da otras alternativas, licenciada, precisamente para que el ciudadano ya no solamente vaya y presente una denuncia en contra de otro, sino que están estas instancias a las cuales puede acudir, llegar a la conciliación, llegar a la mediación y a través de ello lograr la reparación del daño, que es, creo que al final del día, lo más importante de cualquier sistema de justicia, y que el nuevo sistema precisamente busca y permite que se den este tipo de resolución de conflictos con estas medidas alternativas. Así es, licenciado. Precisamente lo que se busca es darle una respuesta a la ciudadanía, y a través de estos mecanismos se hace de manera inmediata, son más rápidos. Si no existe un acuerdo, un consenso, si no hubo un resultado, entonces seguimos al siguiente paso, que ya es la formulación de la querella o la denuncia, donde ya es otra etapa la que se inicia. Así es, y hay algunos temas muy importantes para que ustedes lo conozcan. Les recuerdo que un poco más adelante vamos a tener abiertos los micrófonos, las líneas telefónicas para que nos puedan llamar, preguntar cualquier duda, comentario. Ya saben que aquí estamos para servirles, ¿no? Algunos temas que me gustaría comentar y dejar aquí antes de la pausa, porque creo que el auditorio es importante que lo conozca, porque son precisamente estos detalles. Es un sistema garantista, es un sistema abierto, transparente, oral, como lo comenta la licenciada González. Sin embargo, también estas cuestiones técnicas hacen necesaria la capacitación de todos los que forman parte del nuevo sistema. Y nosotros vemos algunos de los aspectos principales mediante los cuales luego los jueces de control dejan en libertad a los probables responsables, a los imputados, en razón de que la cadena de custodia no se hizo adecuadamente. ¿Y qué es esta cadena de custodia? Quiere decir que el primer respondiente, como lo comentaba la licenciada, que es aquel oficial de la policía que acude por primera vez cuando alguien le llama que hay se está cometiendo algún ilícito, que hay flagrancia delictiva, entonces llega y este oficial de la policía tiene que cualquier tipo de objeto guardarlo en una bolsita de plástico, custodiarlo, llevarlo siempre él en sus manos, tenerlo presente, tenerlo cerca, que debe de hacer el parte homologado, que ya todas las policías deben de hacer el mismo parte con las mismas características, y por desgracia luego no saben cómo hacer la cadena de custodia, o no tienen las herramientas para hacer la cadena de custodia, o no saben cómo elaborar el parte homologado, o no saben que tienen que leer sus derechos a los detenidos, y entonces el juez de control luego los deja en libertad por cuestiones meramente técnicas, y eso es lo que estamos observando, infinidad de casos, y por desgracia infinidad de gente que es detenida en flagrancia y que luego sale en libertad por estas cuestiones técnicas. Pero de esto y otras cosas más vamos a platicar aquí con la licenciada González. Estamos en su programa Ayuda Legal y regresamos en unos momentos. Estamos de regreso. Licenciada, nos quedamos antes del corte con esta reflexión, con esta preocupación de que el nuevo sistema de justicia penal precisamente obliga a las corporaciones policíacas, a que son el primer respondiente normalmente, a que lleven a cabo una serie de medidas. Entre ellas hablamos de la cadena de custodia, y fuera del aire estamos mencionando que luego vemos con preocupación que no cuentan ni siquiera con el embalaje para poder llevar estas evidencias ante la fiscalía y por supuesto ante el juez de control, y que luego vemos también que no saben cómo elaborar el parte homologado que exige el nuevo sistema de justicia penal, que no saben que tienen que leer los derechos a los detenidos, y que esto origina en muchos casos, y lo vemos, y perdón que insista, pero con mucha preocupación, porque hay gente que está saliendo libre precisamente por estos tecnicismos legales y que lo exige el nuevo sistema de justicia. En su experiencia, ¿qué cree que es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le tocó ver?
¿Y qué cree que es lo que se tendría que hacer para que esto no sucediera? Sí, así es, licenciado. Acertadamente, como lo menciona, efectivamente nos damos cuenta y nos dimos cuenta, a su servidora le tocó el inicio, precisamente recibir a las 00 horas del 18 de junio del 2016 el inicio del sistema. Y tristemente debo de reconocer que efectivamente no se recibió la capacitación. Incluso puedo hablar por parte de mi persona. Buscamos cómo capacitarnos, tratar de apoyar, pero lo más preocupante, como usted lo dice, que el primer respondiente, la primera persona que llega al lugar del hecho, que es el que debe de tomar las evidencias, que esas evidencias, si se contaminan por una falta de técnica en cuanto al levantamiento, en cuanto a la cadena de custodia, esa prueba ya no nos sirve. Cuando ya vamos a utilizarla, no nos sirve, resulta nula por el procedimiento que no fue el adecuado, o bien se pierden las evidencias por lo que usted comentaba, licenciado, que no se cuenta con el equipo necesario por parte de los elementos para efectivamente llevar a cabo un embalaje correcto y que la muestra o el objeto sea resguardado en el embalaje correcto, dígase plástico, cartón, bolsa de plástico. Entonces sí encontramos es muy preocupante que esté sucediendo esto y que a estas alturas en la actualidad sigue sucediendo. Entonces necesitamos más capacitación, necesitamos que nos preocupemos más por recibir esos cursos, y efectivamente porque nuestros compañeros, que son los que hacen su mayor esfuerzo, que son los oficiales, las diferentes corporaciones policiales, que la verdad no digo es que lo hagan de mala fe, simplemente se necesita mucho apoyo para que esto funcione. Así es, pues eso es lo que vemos nosotros como una deficiencia. Por supuesto también es una oportunidad para que las autoridades, los jefes de las corporaciones policíacas se aboquen a capacitar a su personal, porque ahí hay una deficiencia muy importante que está haciendo que no funcione adecuadamente el nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, también hay que hablar de las bondades que tiene el nuevo sistema, y eso es lo que queremos también esta mañana compartirles. Ya mencionó la licenciada hace unos momentos que el nuevo sistema es un sistema oral. Es decir, ya no es escrito como antes, que el nuevo sistema hace que el juez esté presente y que podamos las partes, porque ahí va a estar el fiscal, porque ahí va a estar el indiciado, porque ahí va a estar, y esto es bien importante, la víctima o el ofendido, junto con su asesor legal, tiene la facultad de tener un asesor legal y estar presente e intervenir también en el proceso. Que este sistema es transparente, ¿por qué? Porque se hace frente a todos, que este es un sistema más rápido. Veíamos juicios que duraban años para que pudieran dictar sentencia. Hay gente que estaba en la cárcel y que no le habían dictado sentencia, y que después de 3, 4, 5 años resulta que era inocente, y bueno, pues allá había permanecido durante varios años y había tardado años en que llegara a la justicia y que le dictaran una sentencia. Entonces, estas son las ventajas que tiene el sistema. Hay que decirlo, las cárceles se han despresurizado. El sistema también busca que no haya prisión preventiva, salvo que sea un delito grave. Y hay un catálogo de delitos en los cuales no amerita prisión preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras se determina si es culpable o no, esta persona se encuentra en libertad, y que este proceso se lleva a cabo en libertad. Entonces hay muchos delitos que contemplan que ya no sea necesaria la prisión preventiva, ¿no? Entonces, y nosotros nos vamos a enfocar esta mañana en el tema particular del asesor jurídico para la víctima o el ofendido. La propia Constitución, en el artículo 20 constitucional, menciona que las víctimas u ofendidos, aquí hay que diferenciar entre uno y otro. ¿Cuál es la víctima? Pues la víctima es aquella persona que precisamente en sí mismo se cometió el ilícito. Vamos a hablar, por ejemplo, de un delito de lesiones. Es a la persona a quien lesionaron, él es la víctima, o intentaron privarlo de la vida, o bien en los delitos de tipo sexual, bueno, pues
Por supuesto que la víctima es aquella persona en la cual directamente recayó ello, y los ofendidos, pues quienes van a ser aquellas personas físicas o morales que se hayan afectado precisamente sus derechos. Si usted le dañaron su vehículo, pues usted es el ofendido. Si la cerca de su casa también se la dañaron, pues también es usted el ofendido. Si le cometieron un fraude, un abuso de confianza, pues usted es el ofendido en razón de ello. Entonces, las víctimas u ofendidos del delito tienen hoy en día, con el nuevo sistema de justicia penal, la posibilidad de participar en el proceso penal, de estar presentes junto con su asesor jurídico. Así lo dice la Constitución. Para ello también hay una nueva ley de víctimas, hay un nuevo código de procedimientos penales nacional que homologó por primera vez, porque teníamos en cada uno de los estados de las entidades federativas del país un código de procedimientos penales. Ahora hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, hay una Ley General de Víctimas en la cual norma esto que estamos hablando. ¿Cómo va a funcionar el asesor jurídico? ¿Cuáles son la participación que tienen las víctimas o ofendidos del delito en el nuevo sistema de justicia penal? Entonces, este es un avance muy importante. Debo decirles que la mayoría de las personas de las víctimas o ofendidos no tienen un asesor jurídico, que por desgracia también las instancias de gobierno todavía no están preparadas para que estén los asesores jurídicos. Normalmente lo que sí existe es la defensoría de oficio, en la cual al inculpado le van a poner un abogado en caso de que no tenga, y el propio gobierno le pone un abogado para que esté presente. Pero vemos con preocupación que el tema de los asesores jurídicos para las víctimas o para los ofendidos, pues todavía no hay las instancias de gobierno preparadas para ello, y que por desgracia no están utilizando esta ventaja que les da el nuevo sistema de justicia penal a quienes son precisamente los ofendidos, a quienes son las víctimas del delito. Y por ello esta mañana queremos compartir con ustedes, decirles que tienen derecho a ello, y que además Ayuda Legal está para precisamente participar junto con ustedes. Quien lo requiera, quien necesite un asesor jurídico, nosotros estamos para servirles y podremos ayudarles para ello. Esta es una gran ventaja, licenciada. Así es, licenciado. Efectivamente, en la actualidad, ese es algo muy novedoso que se establece en la ley, como usted lo dice, y con todos los antecedentes que ya proporcionó. Efectivamente, tenemos ahora en este sistema, en el sistema tradicional existía lo que era el representante legal del ofendido. El ofendido se constituía como coadyuvante y tenía su representante legal, pero la participación no era activa. La participación se limitaba únicamente a aportar pruebas y bueno, de ahí ya el fiscal o Ministerio Público determinaba cuáles sí y cuáles no, pero no tenía voz. En la actualidad el nuevo sistema nos permite que usted, como ofendido, como víctima, puede designar desde el primer momento un asesor jurídico que debe ser licenciado en Derecho, que debe conocer el derecho. En ese punto, no sé si quiera tocar. Sí, así es. Vamos a ir a una pausa, y regresando ya tendremos los micrófonos abiertos para que usted nos pueda llamar. Cualquier duda, estaremos después de la pausa aquí aclarando las dudas, sus preguntas, y por supuesto ampliando más este tema que es muy importante, el del asesor jurídico. Regresamos en unos momentos. Estamos de regreso y comentábamos antes del corte precisamente el tema de esta figura del asesor jurídico, de la ventaja que tienen hoy las víctimas, los ofendidos, de participar activamente. Ya mencionaba la licenciada cómo en el sistema tradicional, el anterior, pues podían ser coadyuvantes del Ministerio Público, pero no tenían una participación activa. Hoy en día, es muy importante decirlo, tienen una participación activa. La ley, la propia Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, les da una participación activa a las víctimas u ofendidos y a su asesor jurídico. Incluso pueden llegar al grado de estar frente al juez de control y opinar, diferir de lo que dice el fiscal o el Ministerio Público, y decir: no, nosotros, la víctima, el ofendido del delito, considera
que el tipo penal que se cometió es este y no el que considera el Ministerio Público. Entonces, esta es una reforma muy importante porque le da una participación activa al ofendido, a la víctima. Y esto es algo para que lo sepan, que también ustedes sepan que aquí estamos nosotros en ayuda legal, aquí están abogados expertos como la licenciada González para poder asistirles, para poder asesorarles, para poder estar junto con ustedes en cualquier tema, en cualquier asunto penal que tienen. Tenemos una llamada, ya están las líneas telefónicas, las puede usted ver, el 344-1030 aquí en Tijuana y el 01800-263-1030. Señor Martínez, a sus órdenes, muy buenos días. Buenos días, licenciados, un abrazote, qué chulada de programa, muchas gracias, a sus órdenes. No me lo pierdo Martínez. cada 8 días, de veras. Oigan, licenciados, tengo 4 preguntas, se las voy a hacer y luego ya ustedes me las responden, ¿sí? Claro que sí. Supuestamente no es retroactivas, no son retroactivas las leyes, según la Constitución. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué entonces están limpiando las cárceles? Bueno, esa es una. Mire, déjeme, para que vayamos uno por uno, la Constitución dice que no podrá aplicarse de manera retroactiva la ley en perjuicio de persona alguna. Es decir, si es en beneficio, sí. Lo que quiere decir es que si alguna persona que está hoy preso y le beneficia las reformas legales, sí se puede aplicar, ¿no? Ah, ok. Yo dice, ¿por qué si no es retroactiva? Okay, no, muchas sí gracias. dice Ahora, en otra. perjuicio. Así dice la Constitución, en perjuicio de persona alguna. Lo que quiere decir es que si la reforma legal le beneficia, se aplican. Ah, ok, bueno. Ahora, en el robo de carro o casa, ¿por qué salen tan rápido? ¿Por qué si los aprenden y a los segundo o tercer día salen? Bueno, aquí ya nos va a comentar la licenciada, pero hay una serie de delitos que hoy no ameritan la prisión preventiva y entre ellos podemos encontrar esos tipos delictivos, ¿verdad? Así es. Así es, lo que sucede que en la actualidad, de acuerdo a la reforma constitucional, los delitos que no son cometidos con violencia directo a las personas no ameritan prisión preventiva. En este sistema, la excepción de excepciones es la prisión preventiva. Sin embargo, existen otros mecanismos bajo los cuales se puede mantener, llevar un procedimiento hasta que la persona resarza el daño o en su caso cumpla con todo lo que el ofendido, las pretensiones del ofendido, y no es que quede en libertad inmediata, o sea, quede en libertad provisional, queda en libertad. Este sistema permite en este caso a los imputados salir en libertad, pero no quiere decir que se desligan del procedimiento. El procedimiento se sigue hasta que se llega bien a una sentencia condenatoria o en su caso, si usted que tiene la decisión, en este caso me voy a meter un poquito más a tomar una de las salidas alternas, que puede ser un acuerdo reparatorio porque a usted así le convenga, puede ser una suspensión condicional del proceso porque a usted igual lo pueda tomar. Son diferentes salidas que se tienen y que son mecanismos de control para que la persona pueda ser reinsertada a la sociedad, pero también que usted como ciudadano obviamente se ha reparado en el daño. Todas estas alternativas como Ministerio Público se le explican a usted cuando usted es víctima u ofendido de un delito. Eso es lo que sucede. Pero el imputado no queda en libertad en ese momento porque enfrenta su proceso estando en libertad. Pero si llegado a una sentencia y derivado de un procedimiento donde acreditemos que la persona no es apta para un beneficio y sí requiere estar en prisión preventiva, bueno, eso lo solicitamos ante el juez y el juez determinará. Tenemos que justificar todo, pero definitivamente lo que tiene este sistema, nuevo sistema, es que la excepción de excepciones y lo último que podemos utilizar es la prisión preventiva. Así está establecido en la ley. Cuando detienen a una persona
se le tienen que dar, decir algo, por qué se le detiene, o sea, sus derechos, se le tienen que decir sus derechos, y si no se los dicen, ¿qué consecuencias tiene? Es la última pregunta ya. Muchísimas gracias, un abrazo, y los felicito por su gran programa. Voy a colgar y luego para ayudarle a otra persona y espero la respuesta. No, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, señor Martínez. Y efectivamente, perdón, retomando la pregunta un poco, me perdí. Sí, él hablaba de que si no se lee sus derechos al probable responsable, por desgracia, señor Martínez, lo que sucede es que el juez de control lo deja en libertad. Esas son las deficiencias que mencionábamos nosotros hace un momento, que si no se leen los derechos del probable responsable, si no se hace el embalaje, la cadena de custodia adecuadamente, si no se hace el parte homologado correctamente, estas son causales para que incluso el probable responsable salga en libertad. Así es, nada más ahondando un poquito y para que a lo mejor quede un poquito más claro, efectivamente cualquier persona desde el momento que es asegurado por alguna cuestión en donde se vea involucrado y donde se presuma que pudo haber participado, tiene derecho a que se le haga saber la razón por la que se le está asegurando, quién lo está señalando y demás circunstancias. Y ese es un derecho fundamental de todo ciudadano. Entonces, si violentamos ese derecho fundamental, estamos violentando el debido proceso, que es la máxima que hay en este sistema. Y si es así, desde ahí ya estamos mal. Y es por eso que al violentar el debido proceso, el juez debe resolver en ese sentido. Y es importante, señor Martínez, con su pregunta enfocada a qué es lo que sucede en este tipo de casos y en relación a la prisión preventiva. En efecto, hay un catálogo muy amplio de delitos en los cuales no requiere que esté presa la persona, lleva a cabo su proceso penal en libertad, pero al final va a haber una sentencia y esta sentencia igual recaerá con prisión, pagando a través de prisión, y lo más importante que busca el sistema, que es la reparación del daño. Por eso nosotros hacemos énfasis en que cualquier persona que sea víctima o ofendido de un delito tiene derecho a un asesor jurídico para que esté presente, para que lo asista. Y para eso estamos nosotros en Ayuda Legal. Tenemos al señor Ochoa en la línea. Adelante, señor Ochoa, muy buenos días. Buenos días. Mire, quería hacer una pregunta a la licenciada González. Yo hace 7 años le presté un dinero a un muchacho, pero él no habita aquí, está en Telpa. Y pues me gustaría que me asesoraran a ver cómo hacerle. ¿Le prestó un dinero hace 7 años a una persona? Ajá, y hasta ahorita no me ha pagado. ¿Y ¿le firmó algún documento? ¿Le firmó algo, señor Ochoa? tengo por comprobante, tengo donde le entregué el dinero, donde retiré el dinero para prestárselo y me firmó letras. Ok. Muy bien. Mire, ese es un asunto de tipo mercantil, que hay que llevar a cabo un juicio ante un juzgado. Entonces, yo lo que le pediría, señor Ochoa, es si nos puede hacer el favor de hablarnos el próximo lunes. Sí, le voy a dar el teléfono del módulo de asesoría jurídica donde estamos nosotros para atenderlos, para poder revisar las letras que tiene y decirle cuál sería el cauce legal. Sí podemos cobrarlo, hay que revisar las letras e iniciar un juicio de tipo mercantil para poder ir a cobrar las letras de cambio que usted tiene, ¿no? Sí, mire, el teléfono es el 638-4434. 638-34. 638-44. Ajá. 34. Ok. Estamos en la calle Octava 1818. Calle Octava. Calle Octava, número 1818. Ajá. En la zona centro, señor Ochoa. Muy bien, gracias. Al contrario, ahí estamos contra esquina del nuevo parque que está en la calle Octava y Constitución. Muy bien. Que esté muy bien, que tenga muy buen fin de semana. Pues sí, este tema, licenciada, acerca de la reparación del daño, de la visión del nuevo sistema acerca de la víctima, del ofendido, del asesor jurídico y la preocupación que nos decía el señor Martínez acerca de que salen en libertad, que en efecto ya el nuevo sistema procura que no estén en prisión
en lo que se lleva a cabo su proceso y que esto ya será motivo de una sentencia. Si la sentencia es condenatoria, pues por supuesto que habrá una sentencia que muchos de ellos tengan que pagar, incluso con cárcel, y lo más importante es la reparación del daño para las víctimas o ofendidos. Así es, licenciado. Efectivamente, existe una confusión por parte de la ciudadanía en cuanto a que se considera que desde el momento en que la persona está en libertad o el juez determina que se va en libertad en ese momento, se comprende como que ya se fue y ya no va a pasar nada. No, esto es que él va a enfrentar su proceso estando en libertad. Este es un beneficio que el sistema le está dando precisamente para generar conciencia de que pues que hay que respetar la ley y que se le da esa oportunidad. El hecho de que se vaya en libertad no quiere decir que se va en libertad absoluta. De hecho, al momento en que él va a salir en libertad, se piden ciertas medidas cautelares, y esas medidas cautelares son obligatorias para la persona que va a estar sujeta a un procedimiento, y van desde la firma quincenal, mensual, semanal, o bien cumplir con ciertas restricciones, no acercarse a la víctima, no realizar conductas violentas, no estar cometiendo un nuevo delito, y obviamente llevar una vida adecuada a las normas de la sociedad, pero no se va totalmente libre, o sea, sí se va sujeto a esas condiciones que el juez de control le dice y le impone, y él responde que las va a cumplir. Y eso es importante mencionarles, porque igual estas medidas, es decir, la libertad preventiva que tiene, no quiere decir que por ello pueda seguir delinquiendo. No quiere decir que no tenga que cumplir con una serie de medidas. Tiene que cumplir con estas medidas que el juez le impone, y por supuesto que si comete un nuevo ilícito, pues este será motivo suficiente para que le puedan revocar la libertad que tiene, la libertad preventiva, porque lo que busca el sistema es que no estén las personas presas para llevar su procedimiento penal, porque veíamos también con preocupación que había mucha gente que por delitos menores se encontraba en la cárcel y que después ahí mismo era la universidad del crimen, y esto generaba todavía más violencia y generaba injusticias, ¿no? Tenemos a la señora María Hernández en la línea. Señora Hernández, a sus órdenes, muy buenos días. Mi pregunta es, no sé si viene al caso, pero como está la licenciada ahí con usted, y usted también debe saber contestarme esta pregunta. Mire, en septiembre que viene va a ser 18 años que mataron a mi hijo. Y hasta ahorita, gobiernos van y gobiernos vienen y nadie ha hecho nada por detener al culpable sabiendo quién era y todo. Sí. Y hay por supuesto que hay una carpeta de investigación, hay una averiguación previa, y me dice usted que no se ha hecho nada, señor Hernández. Nada, absolutamente. Tenían la dirección de la persona, de la mamá de la persona, porque es ciudadano americano, pero ahí vivía siempre, y mi hijo vivía en Hawái, vino de vacaciones y solamente vino a eso. Vino a despedirse para irse el siguiente día, y lo mataron antes de despedirse de mí. Sí, mire, como lo comentamos hace un momento, nos da mucha pena lo que nos comenta, señor Hernández, decirle que podemos nosotros estar junto con usted como asesores jurídicos en la averiguación previa. Aun y cuando ésta se haya iniciado en el sistema tradicional, usted cuenta con los derechos del nuevo sistema y puede participar activamente en la averiguación previa, revisar qué es lo que hay en la misma y ver cuáles son las constancias, qué es lo que falta por hacer. Y ahora usted tiene derecho con este nuevo sistema de poder incluso pedirle al fiscal, pedirle al Ministerio Público que haga ciertas diligencias, que avance en la averiguación previa, que cite a ciertas personas, que haga algunas cosas. Entonces, el problema ahora es que yo ya soy discapacitada visual. Cuando pude moverme a hacerlo, se fueron ahí a la estación de radio muchos representantes de la ley para hacer entrevistas. Todos me prometieron el cielo y las estrellas, y hasta ahorita, pues ahorita prácticamente yo ya no puedo moverme porque pues ya no veo casi. Sí, pero igual nos puede usted nombrar como asesores jurídicos. A mí me apena mucho la situación. Yo no le voy a prometer ni el cielo ni las estrellas, señor Hernández. Lo que sí le ofrezco es que le podamos ayudar
legalmente, que si usted nos permite y nos hace el favor de hablarnos al 638-4434, nos deje aquí su número telefónico, nosotros nos comunicamos con usted y con mucho gusto vamos a ayudarle en la medida de nuestras posibilidades. Ay, pues muchísimas gracias. Pues ya había perdido ya la fe, yo creo que en que algún día este hombre se paseaba por todos lados y todo el mundo lo veía y yo no sé, la verdad. Sí. Dejó mi hijo, vino de Hawái a traerme a conocer la bebita recién nacida. Y ya mi nieta va a cumplir 18 años. Mire, pues es una pena, pero por favor, el lunes nosotros nos estaremos reportando. Déjenos por favor su teléfono para comunicarnos y con mucho gusto nosotros, la licenciada González, que es experta en temas penales, estamos a sus órdenes y la vamos a ayudar. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, buen fin de semana. Igual a ustedes, que tengan buen fin de semana, que Dios los bendiga. Gracias. Sí, pues como lo comentábamos también hace un momento, licenciada, esas son las ventajas que da el nuevo sistema de justicia penal y lo da para todos porque lo mencionábamos. La retroactividad de la ley es, a que habla la Constitución, es en perjuicio de las personas, pero no en beneficio, y esto precisamente es un beneficio que se tiene en el nuevo sistema de poder con el asesor jurídico participar activamente. Así es, licenciado. En el caso de la señora, su acta de averiguación previa, quiero pensar, está en el sistema tradicional. Sin embargo, pues sí podemos verificar cuál es la situación, si es que falta algún elemento de prueba o ver cuál es en la actualidad en qué etapa se encuentra. Así es, pues nos despedimos. Le agradezco mucho, licenciada, que haya estado esta mañana con nosotros. A todos quienes nos ven y nos escuchan, desearles que tengan un buen fin de semana, que sepan ustedes que aquí estamos en ayuda legal al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias.